Hola, y hoy vamos a seguir nuestro estudio de la trigonometría. Más que nada va a ser un vídeo para dar una idea sobre cómo son en realidad las funciones trigonométricas. Entonces, antes de nada, vamos a recordar cuáles son las funciones. Vamos a empezar por el seno de alfa, que si tenemos nuestro triángulo aquí, ¿cuál sería el seno? Pues sería el lado opuesto sobre la hipotenusa. O sea, el lado opuesto sobre la hipotenusa. Y en el círculo unitario, esto era el valor de i. Era el valor de i sobre el radio del círculo que hagamos. Bien. La, el coseno de alfa era el adyacente sobre la hipotenusa. Y en el círculo unitario era el valor de x sobre la hipotenusa. O sea, bueno, sobre el radio. ¿Vale? La tangente de alfa era el seno de alfa sobre el coseno de alfa, o cuando el radio es igual a 1, sería i partido de x. Y voy a poner aquí para el radio es igual a 1. Bueno, en realidad no, para todos los radios, perdón. Porque si tienes i partido de r partido de x partido de r, es i por r por x. Tendríamos aquí arriba ir, abajo xr, r se va con r y nos queda i partido de x, ¿vale? Entonces esto es lo que vale la tangente. Y luego había otras tres funciones, que era 1 partido del seno de alfa, que se llamaba la cosecante de alfa, que era esto al revés, hipotenusa partido de opuesto, o r partido de i, ¿vale? Luego estaba 1 partido de el coseno de alfa, que era la secante de alfa, y esto era esto al revés otra vez, hipotenusa partido de adyacente, o r partido de x. Y por último, la 1 partido de la tangente de alfa sería la cotangente de alfa, o el coseno partido del seno, o x partido de y. Bien, entonces estas son las funciones trigonométricas que tenemos. Y ahora las voy a intentar dibujar, bueno, no lo voy a intentar, lo voy a hacer. Las voy a dibujar todas en el círculo unitario, ¿vale? No entero, solo voy a dibujar un cuadrante, porque no hace falta el círculo entero para hacer el dibujo. Puede que un poco más grande. Sí, vale. Entonces, intentar, si tenemos aquí nuestro ángulo alfa, esto vale 1, nuestro radio es 1, ¿vale? Esto vale 1 y esto vale 1. Con esta información, intentar hacer todas estas funciones, ponerlas en este dibujo. Podéis crear líneas nuevas y de todo. Intentar ponerlo. Para el vídeo, intentar hacerlo. Vale. Me imagino que lo habréis intentado. Yo voy a empezar por las más fáciles, que son el seno y el coseno. Entonces, si hacemos una línea perpendicular al eje de las x, justo en el punto en el que intersecta con la circunferencia, este valor de aquí sería el cateto opuesto, ¿no? Por lo tanto, el seno, o el valor de y, es lo mismo. Este sería el seno de alfa. Y este valor de aquí y aquí, este valor sería el adyacente o el valor de x, por lo tanto, el coseno de alfa. Estos son los más obvios, ¿vale? Ahora estaría la tangente. Entonces, la tangente la podríamos hacer si tomamos este radio, ¿vale? El radio de 1. Y en este punto hacemos una línea perpendicular al eje de las x. Bien. Ahora tenemos un nuevo triángulo, un poco más grande que el anterior, ¿vale? Y este valor que he dibujado en verde, ¿cuánto valdría? Pues sería el eh, lado opuesto partido del lado adyacente. Lo podríamos decir también lado opuesto partido de hipotenusa, pero esta hipotenusa hasta aquí, de aquí hasta aquí, no sabemos cuánto vale.
O sea que no nos serviría para nada. Lo único que nos sirve aquí es decir este lado partido de este lado, porque este sabemos cuánto vale, sabemos que vale 1. Entonces, si usamos la tangente, nos queda que el valor de y partido de x. Si x es igual a 1, esta sería la tangente de alfa. Bien, si no habéis entendido eso, pararlo a pensar un momento. Pero esta es la tangente de alfa. Entonces, si seguimos trabajando con este triángulo grande, podemos averiguar también la secante de alfa. ¿Por qué? Porque si os habéis fijado, este lado que vale 1, ¿vale? En este triángulo es el adyacente. ¿Y qué funciones tenemos aquí en las que nos sirva que el lado adyacente valga 1? Pues nos sirve tanto en esta de la tangente como en esta de aquí. En esas dos estamos dividiendo entre x. Y nos gustaría que ese x fuera 1 para poder decir que es igual a esto, ¿no? Para poder ponerlo en el gráfico. Aquí la x es igual a 1. Por lo tanto, podemos poner tanto la tangente como aquí arriba, todo este valor de aquí, todo este valor, voy a intentar hacerlo más limpio, todo este valor sería la secante de alfa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el radio partido del valor de x. ¿Cuál es nuestro radio o nuestra hipotenusa en este triángulo? Esto de aquí, todo esto. ¿Y cuál es nuestro lado adyacente? 1. Entonces, si la x es igual a 1, esto sería lo mismo que decir radio partido de 1, que sería el radio, ¿vale? Por eso es la secante. La misma lógica es la que usamos para la tangente. Ahora, estas dos que quedan son un poco más complicadas. El primer paso es hacer una línea paralela al eje de las x aquí arriba. Bueno, lo voy a intentar lo voy a hacer en rojo mejor la línea, para que quede parte del dibujo. Vale. Hay una línea paralela al eje de las x. Estas dos son paralelas. Entonces, si extendemos nuestra línea del ángulo hacia allí, aquí se nos ha formado otro triángulo rectángulo, ¿vale? Y aquí, ¿qué ángulo tenemos? Este sería 90 menos alfa, ¿vale? Vamos a irnos a esta página y pensar qué pasa si intentamos calcular seno de 90 menos alfa, coseno de 90 menos alfa y tangente de 90 menos alfa. Vamos a intentar hacer esto. Entonces tenemos nuestro círculo, ¿vale? Bueno, eso no es un círculo, más o menos. El seno es el valor de y. Entonces, si colocamos aquí el valor de aquí justo alfa, ¿vale? Seno de alfa sería esto, ¿no? Y si intentamos calcular seno de 90 menos alfa, o sea, si tenemos aquí este triángulo, ¿vale? Este ángulo de aquí, sería más o menos una cosa así, si lo dibujamos encima, ¿no? Porque este ángulo de aquí es en 90 menos alfa, si lo trasladamos hacia abajo, sería más o menos una cosa así. Bueno, a ver, en realidad la prueba también se puede hacer así, pero creo que no, sí, hay una manera más fácil de hacerlo. Uy. Entonces, vamos a pensar en vez de en términos de un círculo unitario, en triángulo rectángulo, ¿vale? Si tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo alfa, y este es 90, ¿este ángulo de aquí cuánto mide? 90 menos alfa, ¿no? Sí, esto es bastante más fácil. Entonces, si este mide 90 menos alfa y este alfa, ¿el seno de alfa cuánto es? Este. Y el seno de 90, o sea, el coseno de 90 menos alfa, ¿cuál es? El adyacente, ¿no? Si tomamos este como nuestro ángulo, el adyacente es este lado. Por lo tanto, esto también sería el coseno de 90 menos alfa.
¿vale? Y este lado de aquí, en términos de alfa, sería el coseno de alfa, porque es el adyacente. Pero en términos de 90 menos alfa, sería el seno de 90 menos alfa. Esto creo que ya lo expliqué en otro vídeo, pero por si acaso, aquí está. Esta es la explicación de por qué el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, y esto es así también. Entonces, si volvemos a este dibujo, y aquí tenemos nuestro triángulo de 90 menos alfa, bien, este es nuestro triángulo, el rojo muy muy grande. Este lado de aquí, este de arriba, ¿cuánto vale? Este sería el seno de... bueno, no el seno, perdón. La tangente. Esta sería la tangente de 90 menos alfa. ¿Correcto? Bien, esta sería... bueno, y si os preguntáis por qué es esta la tangente de 90 menos alfa, porque ¿cuál sería en realidad el triángulo de 90 menos alfa? Sería si dibujamos de la misma manera que nuestro triángulo de alfa normal era este de aquí, el seno y el coseno, era la intersección de este triángulo y hacíamos una perpendicular, ¿no? O sea que sería este de aquí en realidad, sería nuestro triángulo de 90 menos alfa, ¿vale? Este de aquí. ¿Y cómo hemos calculado la tangente de este triángulo? Hemos subido hasta el radio de 1. Pues si aquí está nuestro triángulo, aquí hacemos lo mismo. Subimos hasta el radio de 1 y esta es nuestra tangente, ¿vale? Pensar como que si hemos movido los ejes hacia arriba, ¿vale? Esta sería la tangente de 90 menos alfa. Y vamos a volver aquí. ¿Cuál es la tangente de 90 menos alfa? La tangente de alfa sería... bueno, claro, para alfa sería este lado partido de este lado, ¿no? Sería el seno de alfa partido del coseno de alfa. Pero la tangente de 90 menos alfa, si lo pensamos en este, es el opuesto partido del adyacente. O sea, el coseno de alfa partido del seno de alfa. Es igual al coseno de alfa partido del seno de alfa. ¿Y esto qué es? Pues si nos venimos aquí, esto es justo esto mismo. Vemos, ¿no? Es lo mismo. La cotangente es lo mismo que la tangente de 90 menos alfa. Por lo tanto, esta sería la cotangente de alfa. ¿Vale? Esta línea de aquí. Bien. Y ahora solo nos queda una. La cosecante de alfa. Pues estamos en este triángulo de aquí, el grande. ¿Y cuál sería la hipotenusa en este triángulo? Pues la hipotenusa sería este de aquí, este lado súper largo, la línea más larga que tenemos. Todo esto de aquí sería la hipotenusa. ¿Y la cosecante qué nos dice? La hipotenusa partido del opuesto, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho antes aquí para calcular la secante de alfa? Lo que hemos hecho es pensar que esto, o sea, este es nuestro lado adyacente, ¿no? El de 1. Y calculábamos y nos quedaba que aquí arriba la secante, que era la hipotenusa partida del adyacente, era este lado de aquí, ¿no? El radio partido de 1, porque la adyacente varía 1, ¿vale? Entonces, si repetimos ese mismo proceso aquí, tenemos la hipotenusa partido del opuesto, pero ahora es un problema, porque el que sí que sabemos cuál es este de aquí, el adyacente, ¿no? Pero en realidad lo que podemos hacer aquí es, en vez de pensar en esto solo durante un momento, en vez de pensar en esto en 90 menos 30, menos alfa, perdón, vamos a llamarlo beta, ¿vale? Entonces, si hemos seguido este proceso de aquí para llamar esta línea secante de alfa, a esta línea de aquí la podemos llamar secante de beta,
haciendo el mismo proceso de que es hipotenusa partido, bueno, la secante es hipotenusa partido de adyacente, la hipotenusa sería este largo de aquí, perdón, la hipotenusa es este de aquí, el adyacente es 1, o a beta, estoy hablando de beta ahora mismo, el adyacente es 1, la hipotenusa es esto, por lo tanto esto sería secante de beta, ¿no? Y la secante de beta, ¿qué es? Pues la secante de beta también la podemos escribir como 1 partido del coseno de beta, ¿no? 1 partido del coseno de beta igual a secante de beta. Y beta en realidad es 90 menos alfa, ¿no? Y coseno de 90 menos alfa, ¿cuánto era? Coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. O sea que esto todo es igual a 1 partido del seno de alfa. Y 1 partido del seno de alfa, ¿qué es? Pues es la cosecante de alfa. Y aquí en este dibujo están puestas todas las funciones trigonométricas básicas, ¿vale? Y sus dibujos en el círculo. Bien. Em, entonces, esto es principalmente para dar una idea. Y en el próximo vídeo voy a intentar a explicar algunas identidades que podemos sacar haciendo este tipo de cosas de manipulación así geométrica, ¿vale?